Hermano, que Dios les bendiga a todos y a todas. A nuestros queridos hermanos del Grupo del Pacto, allá en Alto Hospicio, siempre mis queridos hermanos tan responsables, tan puntuales, muy bien organizado el Grupo del Pacto. Y son ellos los que en estos martes colaboran con los devocionales. El último martes le corresponde al altar familiar de Iquique. Pero damos gracias a mis queridos hermanos, a todas las familias que a esta hora ya están conectados con el altar familiar. Tiempo de levantar un altar en nuestros hogares. Dios bendiga a todas las familias que se han conectado. Bien, no demoremos más y vamos ahora mismo a la reflexión de la palabra de nuestro Señor. Porque la palabra del Señor siempre nos habla oportunamente, abre nuestro entendimiento, nos ayuda a comprender cosas que no sabemos. Pero la palabra del Señor, hermanos, es como quitarse una venda de los ojos, desde la oscuridad a la revelación que viene a través de la palabra de nuestro Señor. Bien, Marcos capítulo número 14, el segundo evangelio, aun cuando los teólogos dicen que el evangelio de Marcos se escribió primero que el de Mateo. Pero el texto de hoy está en Marcos 14, 32. Y dice el texto así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Leamos el texto otra vez. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Podemos entender que los que vinieron fueron Jesús y algunos discípulos. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Bien, Dios bendiga esta palabra del Evangelio de Marcos capítulo 14, verso 32. Hermanos, este texto va a hablar acerca del Getsemaní y el tiempo que el Señor Jesús pasó orando en el Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos hay un sector que se llama Getsemaní. Y el Señor Jesús está orando en ese sector llamado Getsemaní del Monte de los Olivos. Dicen los teólogos, los estudiosos de la Biblia, que en Jerusalén no se pueden tener jardines porque es tierra santa. Entonces había gente de mucho dinero que, como no podía tener un jardín en Jerusalén, tenían uno a las afueras de Jerusalén, en el Monte de los Olivos. Y piensan ellos que a lo mejor algún amigo de Jesús o alguien que Jesús conocía tenía un jardín, el jardín de Getsemaní. Y es ahí donde Jesús está a esta hora de la noche. Porque esto ocurrió en la noche, en Getsemaní. Hermanos, este es un pasaje que casi nos da miedo leer, porque nos introduce en la agonía privada de Jesús. Jesús está solo ahí delante del Padre, y el texto describe su dolor tan profundo, tan grande. Nosotros estamos siendo espectadores a través del Evangelio de Marcos de lo que él está viviendo en soledad. Es como si una cámara estuviera puesta grabando todo lo que él está viviendo solo en ese momento. Y el Evangelio de Marcos lo describe. Entonces, de alguna manera nosotros somos intrusos en este momento de intimidad que el Señor Jesús tiene con el Padre. Cuando Jesús fue a Getsemaní, había dos cosas que el Señor Jesús necesitaba. Él sabía que iría a la cruz y está allí en Getsemaní precisamente para hablar de este tema con su Padre. Y en esta agonía el Señor necesita dos cosas. Necesita compañía humana. Por eso invitó a sus discípulos, pero también necesita la compañía del Padre. Por eso es que Él está ahí delante del Padre.
en comunión con el Padre, orando al Padre. Hermanos, es que en momentos de angustia queremos tener a alguien con nosotros, alguien que esté a nuestro lado, que no lleve nuestros problemas tal vez, pero que sí nos acompañe. Y el Señor Jesús, en su condición de ser humano, necesitaba la compañía de sus discípulos y necesitaba estar delante de su Padre. Lo que está ocurriendo aquí es un cambio mortal, porque Jesús viene del aposento alto, ahí con sus discípulos, en la cena del aposento alto, en comunión con sus discípulos, y del aposento alto viene a la soledad, a la solitaria agonía del Getsemaní. Entonces el cambio es radical, del aposento alto al Getsemaní. Pero introduzcámonos un poquito en lo que está sucediendo ahí en el Getsemaní, en esta soledad en la que el Señor está experimentando estos sentimientos. Primero, el Señor Jesús eligió el Getsemaní. Él hizo una elección y fue al Getsemaní. Mostró serenidad en su mente para ir y dirigirse con valor al Getsemaní. Y va a ese lugar, mis queridos hermanos, para estar en comunión con su Padre. Pero él va a ese lugar también sabiendo que Judas sabe dónde él está. Porque Jesús frecuentaba el Monte de los Olivos y estaba en permanente comunión con su Padre. De tal manera que Jesús no se está escondiendo de quien lo va a entregar, ni se va a un lugar donde nadie pueda encontrarlo. Jesús fue al Getsemaní y él sabe que su traidor, el que lo va a entregar, sabe llegar allá y sabe que Jesús va a estar allá. Pero él eligió ese lugar del Getsemaní con serenidad y con valor. Hermanos, y en ese lugar el Señor Jesús manifestó su sabiduría. ¿Por qué? Porque estar en Getsemaní le ayudó a su fe. Porque en ese lugar Jesús se encontraba con su Padre. Era un lugar conocido para él. Era un lugar familiar para él. Porque muchas veces en sus años de ministerio fue a ese lugar a encontrarse con el Padre. Estar solo le hacía depender solamente del Padre y nadie más. Por eso es que él va al Getsemaní y se presenta en oración y en comunión delante de su Padre. No va con los discípulos. Los discípulos quedaron lejos, a una distancia. No están a su lado, están retirados a unos metros. Jesús, ¿qué fue lo que les dijo? Quedaos aquí mientras que yo voy y oro. Es decir, los discípulos no fueron a orar con él, se quedaron más atrás. En esa soledad, el Señor está delante del Padre, dependiendo solamente de él. Esta actitud de Jesús a nosotros nos enseña algunas lecciones que tenemos que aprender. ¿Qué lección nos deja? Yo encuentro que esta lección que nos deja el Señor es maravillosa. ¿Saben cuál es? Que en ese jardín del Getsemaní, que en ese jardín del Monte de los Olivos, que en ese jardín que ni siquiera era de él, el paraíso fue perdido en un jardín. Y en este jardín llamado Getsemaní, el paraíso fue recuperado. ¿Recuerdan que en el jardín del Edén el paraíso se perdió por la desobediencia de Adán y Eva? Pero ahora en este jardín llamado Getsemaní, el paraíso perdido ha sido recuperado. ¡Qué tremenda lección tenemos aquí! Lo que se perdió en un jardín por Adán y Eva, se recuperó en otro jardín por Jesús, el nuevo hombre, el nuevo Adán.
Hermanos, ¿saben ustedes que Getsemaní significa prensa de olivos? Eso significa la palabra Getsemaní en griego. Y nuestro Señor fue aplastado por el dolor, como los olivos, las aceitunas, son apretadas en una prensa para extraer de ellas el aceite. El monte de los olivos, el monte de Getsemaní, el jardín, significa prensa de olivos. Y el Señor ha sido apretado, aprensado por el dolor que está sintiendo en ese lugar. Primera cosa, el lugar lo escogió Él. El lugar se llama Getsemaní, el jardín. En ese jardín se recuperó el otro jardín, el otro paraíso que por la desobediencia de Adán y Eva había sido perdido. El punto número 2, lo que hizo en ese lugar. ¿Qué fue lo que Jesús hizo allí? Primero, tomó precauciones por amor a otros, por amor a nosotros. Lo que el Señor Jesús hizo ahí lo hizo por amor a nosotros. Él no quería, primero, que sus discípulos fueran sorprendidos de lo que iba a ocurrir. Y por tanto, ¿qué les dijo? Velad y orad. Esa es la precaución que también nosotros debemos tener. Hermanos, para que el enemigo no nos sorprenda, nosotros tenemos que obedecer lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos. Velad y orad. El llamado que el Señor Jesús nos hace es orar. Porque cuando vienen dificultades y problemas, la mejor preparación que debe tener un cristiano es oración delante del Señor, es velar delante de su presencia. Así es que la invitación que el Señor le hace a usted y me hace a mí es que oremos. Por si acaso se presentan dificultades, nosotros vamos a estar preparados. Eso era lo que el Señor Jesús quería que hicieran sus discípulos, porque Él sabía lo que se venía. Por eso les dijo, oren. Y es lo que el Señor te está diciendo a ti, me está diciendo a mí también. Oremos, hermanos, para que estemos preparados para lo que se pueda eventualmente presentar. Invitó a unos discípulos a orar con Él. Él los llevó para que oraran. El Señor Jesús oró y clamó a Dios. Hermanos, en la más humilde postura y en la más humilde de las maneras, con humildad lo hizo Él. El verso 35 y el verso 36 del Evangelio de Marcos, aquí en el capítulo 14, dice así: yéndose un poco adelante, se postró en tierra. Mire la condición, mire la actitud, mire la manera como el Señor Jesús se presenta delante de su Padre. Se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. El Señor está diciéndole a su Padre con humildad y mansedumbre: Papito. La palabra Abba en arameo es papito. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, pero por mí, si es posible, que pase esta hora, pero que de ninguna manera se haga lo que quiero yo, sino lo que quieres tú. Hermanos, qué tremenda oración. Y esa oración no es muy frecuente en los labios de los cristianos. Si cuando nos encontramos en problemas y dificultades, lo menos que queremos es enfrentar el dolor y el sufrimiento, y le pedimos a Dios que nos libre. Pero Jesús nos enseña a orar y a decir: pero no se haga lo que quiero yo, sino lo que tú quieres. Dios nos ayude para que en los momentos difíciles de temor, de miedo, nosotros podamos orar de esa misma manera y con esas mismas palabras.
Si es posible, saca de mí este momento, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y con angustia y con clamor, él repitió esta oración. Hermanos, en el capítulo 14, el verso 39 dice allí: otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Es decir, su oración era perseverante. Si usted en algún momento ha pensado, yo siempre le pido a Dios lo mismo, yo siempre oro la misma cosa, sepa que el Señor Jesús oró más de una vez por lo mismo. Y dice, otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. ¿Y cuáles eran esas palabras? Si es posible, no permitas que pase por esta hora, pero que no se haga lo que quiero yo, sino lo que quieres tú. Hermanos y hermanas, en terrible agonía de espíritu, hasta el punto de sudar sangre, dice el Evangelio de Lucas, que en ese momento el sudor del Señor Jesús era como de gotas de sangre. Léalo usted ahí. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Eso era por la agonía que había en su corazón. Es por eso que su sudor era como grandes gotas de sangre. Lucas es médico, no se olviden. Lucas escribió el Evangelio. Él sabe exactamente como médico. Dice que las gotas que caían del sudor de Jesús eran como grandes gotas de sangre. La ciencia médica ha dicho que una persona en algunos estados puede sudar sangre con agua, pero son estados de extrema agonía. Eso es lo que el médico Lucas está describiendo, lo que está pasando con el Señor Jesús. Una y otra vez, Jesús buscó la simpatía humana, invitando a sus discípulos a estar con Él, a orar con Él, a clamar por su dolor, por su aflicción y su agonía. Sin embargo, con indecible amor, Él excusó a sus discípulos que le fallaron, porque cuando fue, los encontró durmiendo. Imagínense lo que eso puede significar para usted o para mí, si yo le pido a alguien o a usted que ore por mí, porque tengo un tremendo dolor, una aflicción y una agonía tan grande, y cuando voy a ver si está orando por mí, está durmiendo. Marcos 14, en el verso 38. Velad y orad, les dijo, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor Jesús comprendió la debilidad de la carne. Estaban cansados tal vez, agotados por el día, ya es de noche y se han dormido. Y el Señor los excusó, los justificó de que estuvieran durmiendo y no orando por Él. Hasta ese punto su amor, hermanos queridos, estaba allí presente delante de sus discípulos. Nosotros no debemos jamás sentir amargura de espíritu contra nadie cuando seamos amargamente defraudados por aquellos a quienes le hemos pedido que oren por nosotros, pero no lo han hecho. Bien, vamos al punto número 3 para terminar. Hablé del primer punto, el lugar que el Señor Jesús escogió para ir a orar, Getsemaní, lugar de prensa de olivos. Segundo, lo que Él hizo en ese lugar. Y vamos al tercer punto, el triunfo que Él logró y alcanzó en ese lugar. Hermanos, su perfecta resignación. Él luchó. ¿Y sabe dónde estuvo la lucha? Él luchó entre, si es posible, con el no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hubo una lucha ahí, en su oración, una tensión. Por un lado, si es posible,
no permitas que pase por esto. Es lo que yo quiero, es lo que anhela mi corazón. Pero por otro lado estaba la tensión, pero que no se haga lo que quiero yo, sino lo que quieres tú. Esa tensión estaba en el corazón de Jesús en ese momento en Getsemaní. Por eso sus gotas de sudor eran como lágrimas, como gotas de sangre, porque en su interior había una pugna. Me gustaría que esto sucediera, pero que no suceda lo que quiero yo, sino lo que quiere Él. Hermano, esa fue su lucha interior allí, y esa fue su victoria también. Ese debe ser nuestro ejemplo de paciencia y sometimiento a la voluntad de Dios. Cuando estemos delante del Señor en oración y nosotros le digamos por un lado lo que nosotros queremos, pero por el otro también tendremos que decir, pero que no se haga lo que quiero yo, Padre, sino lo que quieres tú. Ese ejemplo el Señor nos lo está entregando ahora con su oración en Getsemaní. Si con algo nos podemos quedar, por lo menos yo me quedo con eso de que el paraíso perdido en el huerto del Edén fue recuperado en el jardín de Getsemaní por la obediencia de Jesús. La desobediencia de Adán y Eva lo perdió, pero la obediencia del nuevo Adán lo rescató, lo restauró. Y me quedo con esto último que dijo ahora, esa tensión que había en su oración, si es posible, pero que no se haga lo que quiero yo, sino lo que quieres tú. Gloria al Señor. Qué tremenda reflexión nos ofrece Marcos en este capítulo 14. Hermanos, díganme si no hay profundidad, ejemplo total en la actitud de nuestro Señor, que con mansedumbre y humildad se presentó delante del Padre en oración para decirle que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Con eso me tengo que quedar. Y con eso quédese usted también. Que no sea lo que usted y yo queremos, hermanos y hermanas, sino lo que Él quiere. Y que Él nos ayude para llevar adelante esta tarea, esta misión. Oremos. Oh Padre Celestial, gracias por esta sencilla y simple palabra, pero tan profunda, con tanto significado. Señor, gracias por tu ejemplo, bendito ejemplo tuyo, querido Jesús, que allá en el Monte de los Olivos, sometido a tanta agonía, tus palabras fueron: haz lo que tú quieras, Padre amado, y no lo que quiero yo. Gracias porque por tu obediencia todo lo perdido ha sido rescatado, recuperado. Nuestra condenación ahora, Señor, se ha transformado en salvación y vida eterna. Gracias te damos, Jesús querido y amado. Lo único que nos queda es servirte y amarte y obedecerte con humildad, Señor. Gracias, Padre. Bendita palabra tuya en esta noche. Gracias, Señor. Te pido por mis hermanos y hermanas que han oído esta palabra tan bien como yo, que nos den la fuerza para ponerla por obra. Gracias, Señor. La honra es para ti y la gloria. Por Cristo Jesús. Amén.